Esta noche de sábado me da particularmente mucho gusto darle la bienvenida al senador de la República, Damián Cepeda. Damián, bienvenido. Hombre, muchas gracias, qué gusto estar aquí contigo. Un placer, y además en sábado. En sábado aquí, relajados, conviviendo. Bueno, digamos que tú no paras de trabajar y parte de eso se ha visto en estas últimas semanas con acuerdos muy importantes en el Senado. Se ha hablado mucho de la reforma educativa, pero a lo mejor no tanto de la laboral, que yo creo que es un buen ejemplo de cuando se pueden lograr buenos acuerdos. ¿Cuál es tu perspectiva? Fíjate que coincido, positiva. Así, yo no le regateo nada. Siempre se puede mejorar algo, y si quieres ahorita entramos a qué quedó pendiente, o a lo mejor en dónde están unos puntos que nos hubiera gustado lograr modificaciones y demás, pero sí no se debe regatear. Es un buen paso, se logran grandes avances y además se atienden compromisos naturales que se dan en negociaciones entre países, como la que se dio entre México, Estados Unidos y Canadá en el marco del TMEC, que es la renovación del Tratado de Libre Comercio. Mucha gente dice, oye, nos impusieron de fuera. No, señores, México quiere ser parte de una comunidad internacional, quiere ser parte de un acuerdo trilateral, y para eso, pues claro que hay condiciones. Es como cuando no pagas la entrada a algún lugar, pues tienes que lograr un acuerdo. Dentro de esas condiciones estaba avanzar en democracia sindical, avanzar en libertad sindical, y esta reforma lo logra. Yo te diría varios positivos, pero déjame destacar tres grandes bloques. Un primer bloque tiene que ver con mejorar la justicia laboral. Yo no sé si alguien haya tenido la mala suerte o la desgracia de ir a un tribunal laboral. Seguramente mucha gente que me está viendo. Es un martirio, porque no son tribunales, son juntas de conciliación y arbitraje que dependen de los ejecutivos, federal o local, y eso contamina políticamente la justicia, y no debe ser así. Para algo hay un poder judicial en México que imparte justicia con jueces, objetiva. Entonces, esta reforma que logra, se acaban las juntas, se saca del Ejecutivo, digamos, la justicia, y se pasa a un tribunal judicial. Y además se hacen procedimientos más ágiles, orales, modernos. Entonces va a ser más rápido. Pues todo el mundo sabe que un pleito laboral se te van 2, 4 años, 5 años. Es increíble. Eso pues no es justicia. Entonces, primer bloque de avance. Segundo bloque de avance tiene que ver con democracia sindical. Y son muchos cambios, pero yo te destaco uno. Que vote el trabajador. Fíjate lo increíble que suena. No puede ser que no fuera así. Pero bueno. Que vote el trabajador directamente para elegir a su dirigencia sindical, para elegir a quién va a ser el que los va a representar. Así de sencillo. Igual viene para contratos colectivos, para las revisiones y muchas cosas más, pero para mí el ejemplo principal es no votaban directamente. Bueno, claro, hoy ya van a votar. Y 3, libertad sindical, que pueda el trabajador libremente elegir a qué sindicato pertenecer, elegir si quiere. ¿Se quedó este apartado de incluso la obligatoriedad del pago de las cuotas? Sí, no nos aprobaron la reserva, nosotros queríamos que no se las pudieran descontar y que él pudiera voluntariamente decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero dar, no quiero dar. Ese es de los pendientes que quedaron. Y quedaron otros más, pero estos 3 grandes bloques de mejor justicia con un tribunal, democracia sindical con el voto de los trabajadores y libertad sindical para elegir lo que quiere el trabajador, me parecen muy positivos y creo que no hay que regatear. Es una buena reforma. Qué bueno que se logró el consenso. Es la parte importante, el consenso. Prácticamente, Entonces, esta narrativa de es que la oposición está en el no sistemático es falsa, y también creo que muestra un lado positivo que ojalá y tuvieran más seguido en Morena y en el gobierno, de abrir a debate, de consensuar, de tratar de generar, digamos, acuerdos. Entonces, eso pasó en el Senado y fue una buena noticia. Van a escuchar quejas de algunos sectores, es natural en todas las reformas. Normal. Sector empresarial particularmente tiene algunas preocupaciones que yo comparto, la mayoría, y algunas creo que no.
¿Cuáles sí comparto? Comparto que pudimos haber avanzado más en estos mismos derechos de libertad del trabajador, llevarlos al extremo de, por ejemplo, en tema de prehuelga, que no la puedan alargar esta prehuelga de manera unilateral, sino por consenso, y algunos otros temas que creo que van a ser muy difíciles ya en la práctica, como por ejemplo se pone que cuando el trabajador alega ser despedido y el patrón dice, tan no lo despedí que aquí está tu trabajo de vuelta, le ponen la carga de que pruebe que no despidió al trabajador al patrón. Entonces, ¿cómo pruebas a un negativo? O sea, ¿cómo yo te pruebo a ti que no hice algo? Es imposible. Pues me la puedo llevar mucho tiempo y no te voy a poder probar. No puedes probar un negativo. Entonces, ese tipo de cosas quedaron todavía, pero yo confío que podamos abrir un espacio, que fue el acuerdo. Posterior, había que sacar esto rápido por el TIMEC, por la negociación eso se entiende. Trilateral, y yo te diría, vamos a abrir un parlamento y ver si podemos corregir estos temas. Yo al final del día te digo, positivo y qué bueno que salió ya. Ahora sí que toca exigir que ya firmen, que concluya, que se apruebe en Estados Unidos particularmente. Que ellos tienen su agenda también muy particular. El TIMEC, que es el acuerdo trilateral que sin duda alguna ha tenido beneficios para el país. No, sin duda. Y además, en términos de cómo está la economía mundial, no podemos darnos el lujo ninguno de los tres países de salirnos de él. Pero aquí vienen dos preguntas, porque entiendo esta parte del consenso, que además hay que felicitar al Senado de la República por esto. Bien. Un poco influenciado, sí, por la prisa de resolver el tema del Tratado de Libre Comercio. Sin duda. Pero tú decías hace un rato, qué bueno que en este caso el partido que es mayoría, Morena, se abre a la discusión. ¿Será porque tuvo que ver la premura con resolver el tema del TEMEC? Y la otra pregunta es, porque en lo paradigmático que hablábamos, la gran discusión es, ¿realmente con esto se acaba el famoso charrismo sindical y estos liderazgos históricos que habían tenido al trabajador como una herramienta de su poder? No creo yo que se vaya a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí creo que son como diques que se le están poniendo para que ya no suceda. ¿Por qué te digo esto? Particularmente con el voto directo del trabajador. O sea, esta reforma sí empodera al trabajador. No al 100 como nos hubiera gustado. Yo por mí que toda decisión regresa a ver si es cierto que tiene la legitimidad. En fin, no quisieron avanzar hasta allá. Pero sí, por ejemplo, para las directivas, sí para algunos otros temas importantes. La revisión de los contratos. La revisión de los contratos, por ejemplo, que ha causado mucho debate. Oye, pero es que va a retrasar, a ver. Un día más no pasa, digamos, mayor. Es mejor tener esa democracia y que los trabajadores, así como eligen a sus dirigentes, pues también elijan qué condiciones quieren de trabajo. Falta, por ejemplo, se elimina, ya no hay la cláusula de exclusión, esta con la que te podían, digamos, sacar si te salías de un sindicato, pero sigue existiendo de alguna manera una cláusula de inclusión, o sea que tienes que estar en uno para que te den el acceso al trabajo. Creo que pudimos haber avanzado, fue otra propuesta de nosotros que no pasó. Ojalá lleguemos al grado en donde, qué bueno que exista sindicalismo en México. Quiero ser muy claro, por más que yo, porque luego dicen es del PAN, no les gusta. No, yo por supuesto que debe existir la facultad de agruparse. Lo que no debe existir es abuso de ese sindicalismo. Que el trabajador diga, a ver, tú me defiendes mejor, voy a estar acá, o tú voy a estar acá. Claro, yo te quiero aportar, pero no me puedes obligar a que la cuota, en fin, y dicen, es que no van a querer los trabajadores dar, van a querer dar si el sindicato le es útil. Si no le es útil, pues no, ¿verdad? Entonces, creo que hacia allá tenemos que avanzar. Entonces, sí se les cierran puertas al charrismo sindical. Se va a dar una competencia, creo yo, bastante sana, incluso en los sindicatos de gobierno, porque al final aprobamos una reserva que también le va a aplicar a los sindicatos de gobierno. Entonces, en la federación se va a dar un buen escenario que a mi juicio es sano, pues arriba la democracia. Lo que pasa es que históricamente, independientemente de todo lo que significa un sindicato, habían sido, y a lo mejor lo siguen siendo, herramientas electorales de los regímenes en el poder.
y esto de alguna manera limita el hecho que el líder obligue a los agremiados a votar por tal o cual partido. Estoy de acuerdo, porque eran líderes muy empoderados, que básicamente una vez que los nombraban tenían como, pues no tenían democracia, pero luego ellos decían que tenían democracia indirecta, pues no. Entonces, en muchos casos seguramente sí, o sea, no en automático todos eran malos, no, pero se prestaba para que el que fuera malo pudiera abusar. Entonces, como estaba tan empoderado el dirigente y él unilateralmente hacía sus negociaciones y demás, en efecto tenía mucha fuerza para con sus agremiados, pues por ejemplo con la cláusula de exclusión, no quieres, bye bye, pierdes su trabajo. Sí. Entonces, pues claro que hay una presión. Qué bueno que no, y que mejor sea porque voluntariamente el trabajador quiere estar agrupado, porque hacen una mejor negociación si se agrupan, porque logran mejores cosas, en fin, pues qué bueno, ¿no? Entonces los sindicatos creo que van a tener que estar más preocupados por darle beneficio real a sus agremiados, y pues qué bueno. Nos queda un minuto, Damián. Te quisiera pedir una reflexión del tema que tú quieras respecto de la situación que se vive hoy en el Senado. Mira, creo que el Senado hoy es el espacio de contrapeso político en el país. Eso sin duda. Pero demostrado en temas muy importantes, Guardia Nacional, hoy en reforma educativa, pero sí no perder de vista que digamos que es algo vivo, pues. No en todo estamos de acuerdo toda la oposición. Entonces, en ciertos temas nos unimos, en ciertos no. Yo creo que es importante y es sano que se preserve este bloque opositor, no para hacerle daño al gobierno, sino para hacer un contrapeso natural sano que debe existir en todas las democracias, para hacer una conciencia de cierta manera, decir, espérate, te estás excediendo aquí, esto va equivocado. ¿Por qué? Porque un gobernante, por más popular que sea, se equivoca. Hoy están, por ejemplo, todos los signos económicos delicados, los ajustes a la baja, y no porque el presidente salga en su mañanera a decir, vamos bien. Pues no es cierto, pues están todos los signos de alerta, están bastantes signos de alerta de actitudes autoritarias, dictatoriales, de querer desaparecer órganos autónomos, como por ejemplo el organismo de evaluación educativa, que pues le podemos mejorar lo que quieran, pero no le quites la autonomía, porque ¿cómo es posible que va a ser sano que quien da clases sea el mismo que se evalúe? Pues eso, ¿sabes cuántos se van a sacar? 100. Digamos que, entonces, pero en esta narrativa de lo que comentas, lo que se observa es un poder legislativo, me refiero al Senado, vivo, donde existe la negociación, donde existe el diálogo, el cabildeo, donde se generan contrapesos, donde además, hay que decirlo, tú tienes un papel protagónico, eres una figura dentro de ese... cambiando. No, pero eres una figura y hay que decirlo, a lo mejor no te corresponde a ti, pero a mí sí, y felicitarte y felicitar a todos tus compañeros, porque hoy el contrapeso y el equilibrio es el Senado de la República. Ahí va, y ojalá y se entienda en positivo. O sea, de veras no queremos que le vaya mal a México, queremos que le vaya bien. Y así vamos a seguir trabajando, mucho trabajo entre el grupo parlamentario, con los otros grupos parlamentarios, y ojalá el gobierno entienda que estamos tratando de hacerlo por el bien del país. Y mira, de repente sí hay señales interesantes. Por ejemplo, estamos sentados en una mesa arrastrando el lápiz con las leyes secundarias de la Guardia. En ese tema sí ha habido voluntad de trabajarlo. Luego a veces el que se sale digamos de este ambiente es el propio presidente, porque parece que dice, no, tiene que ser militar a toda costa. Bueno, pero hay funcionarios de su gobierno que están tratando, y luego de repente te brincas unos temas donde no entiendes la actitud. Por ejemplo, este ánimo de querer meter un familiar al consejo de Pemex, meter a gente que no tenía el perfil, dices tú, caray, pues ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con el cambio que tanto prometiste? ¿Qué pasó con la persona que luchó tantos años por cambiar eso, que dijo que eran la mafia del poder, que hacía estas malas prácticas, y de repente verlo hacerlas es decepcionante hasta para uno que es miembro de otro partido, porque déjame decirte algo, yo quería que México cambiara y hubiéramos querido ganar, nosotros pues no ganamos, de alguna manera me daba esperanza y dije, bueno, pues mira, eligieron a alguien más, pero pues ojalá y se logren cambiar las cosas y vamos a poner nuestro grano de arena. Y de repente encontrarme luchando tan frontalmente con alguien que representaba cambio y que hoy parece representar más bien a un gobierno autoritario como los de décadas atrás,
es muy desconcertante. Pero bueno, aquí estamos. Yo lo que le vamos a dar la lucha y vamos a seguir es que es un proceso y que en ese proceso hay actores políticos de los diferentes partidos, particularmente en tu caso, que están haciendo esa labor y Ahí que vamos. yo creo que va a rendir frutos. Ojalá. Agradecerte como siempre, Hombre, Damián, muchas por gracias tu a ti. tiempo, por estar en sábado aquí. Hombre, a tus Siempre es un órdenes. placer platicar contigo. Igualmente, y un saludo a todos en casa. Muchas gracias.